Buenos días, hermanos. Vamos a pasar al tiempo del sermón, para lo cual les voy a rogar de que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9. Y hoy día es un día especial porque estamos terminando el capítulo 9 de Romanos. Después de bastante tiempo, nos hemos tomado meses en estudiar el capítulo 9 de Romanos, y hoy día lo vamos a concluir. Vamos a ver Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33, y vamos a hablar hoy día acerca de la fe y de la incredulidad, al mismo tiempo que también, como en el tema central en el capítulo 9 de Romanos, también vamos a hablar acerca de la elección y la soberanía de Dios. Pero hermanos, como siempre, les voy a rogar de que podamos hacer una oración para que el Señor nos guíe en este tiempo de exposición de su palabra, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana, este domingo que tú nos regalas como iglesia, en el cual podemos reunirnos para alabarte por el Evangelio, alabarte, Señor, por quién es Cristo, qué es lo que tú has hecho por nosotros. Y te ruego, Dios mío, de que tú me permitas en este tiempo predicar tu palabra, Señor, con profundidad, con claridad, que tu pueblo pueda ver, Señor, en tu palabra cuán grande es la misericordia que tú nos has mostrado, y aquellos que quizás aún no conocen el Evangelio, aún no te han conocido, Señor, tú puedas obrar en sus corazones, convenciéndolos de la necesidad que tienen de Cristo, Señor. Te ruego porque puedas guiarnos en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces, hermanos, estamos en Romanos 9, vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 33. Y la palabra de Dios dice esto: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Bueno, hermanos, como ya les adelanté, hoy día concluimos este capítulo 9 de Romanos, y espero haya sido bastante revelador para la mayoría de nosotros. Para mí lo ha sido la primera vez que lo estudié. ¿Por qué? Porque nos confronta sinceramente con quién es Dios. Y no debería ser controversial predicar quién es Dios, ¿sí o no? Pero lamentablemente en la época en la que vivimos es controversial predicar quién es Dios, porque eso es lo que Pablo simplemente nos ha mostrado en el capítulo 9 de Romanos, que Dios es Dios. Si Él es Dios, Él está en absoluto control de todo. Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Él hace lo que Él quiere con su creación. Y es, hermanos, lo que hemos visto en este capítulo específicamente de Romanos 9. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él ama al que Él quiere amar. Él aborrece al que Él quiere aborrecer. Él endurece al que Él quiere endurecer. Él salva al que Él quiera salvar. Él es Dios, hermanos. Y nos hemos topado en este capítulo 9 de Romanos con eso. Simplemente algo que debería ser normal, debería ser habitual para nosotros, entender que Dios es Dios y tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera. Y Él no depende de nosotros, más bien nosotros dependemos de Él. Y terminando esta sección, hermanos, el apóstol Pablo nos va a confrontar con dos reacciones que hay en los seres humanos. Dos reacciones que hay en los seres humanos cuando se les presenta a Cristo, se les presenta el Evangelio. Pero esto, hermanos, está en el contexto, como ya lo he explicado, de la soberanía de Dios en la salvación. De que Él salva al que Él quiera salvar, y Él puede endurecer y abandonar al que Él quiera endurecer y al que Él quiera abandonar. Y entonces la pregunta es: ¿por qué Pablo ahora, terminando este capítulo 9, en estos últimos 3 versículos, nos va a confrontar con esto? Con estas dos reacciones: la reacción de los incrédulos, la reacción de los que tienen fe en Cristo, de los que son salvos. La pregunta es: ¿por qué Pablo va a hacer esto? Y la respuesta, hermanos, ya debería ser bastante obvia después de haber estudiado todo lo que hemos visto en Romanos capítulo 9. La respuesta, hermanos, es de que Pablo quiere mostrarnos esto. Escucha bien. Cuando una persona se salva, ¿es gracias a quién? A Dios. Cuando una persona se pierde, ¿es culpa de quién? Del hombre. Dios está en control. Dios está en absoluto control. Pero si hay algo que la Biblia no va a permitir que nosotros hagamos, es culpar a Dios del pecado del hombre, de su incredulidad, de su corazón que no desea a Dios, que no quiere a Dios, que aborrece a Dios. Ahora, como ya hemos visto en sesiones pasadas, Dios está en control incluso de eso, porque Él es Dios. Pero jamás Dios le va a quitar la responsabilidad al hombre de su incredulidad. Jamás Dios le va a quitar al hombre la responsabilidad que tiene sobre sus pecados, sobre su propia culpa.
Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar en estos últimos versículos. Y primeramente Pablo, escucha lo que va a hacer, versículo 30. Pablo va a comenzar con una pregunta y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a concluir? Esa es la intención de Pablo en este pasaje. ¿Qué vamos a concluir de todo lo que hemos hablado en este capítulo? ¿Cuáles son las conclusiones a las que nosotros vamos a llegar? Y ahora, hermanos, con esto debemos recordar un poco cómo comenzó este capítulo 9. ¿Recuerdan cómo comenzó? El apóstol Pablo hasta el capítulo 8, el último versículo del capítulo 8, Pablo nos mostró cuán grande es la salvación que hemos conseguido en Cristo. Cuán grande es la salvación que hemos recibido en aquel que ha estado dispuesto a hacerse hombre, morir por nosotros, vivir la vida que no podemos vivir, pagar la condena que nosotros debemos pagar. Y Pablo nos ha mostrado en el capítulo 8 específicamente de Romanos cuán grande es esta salvación que no podemos perder. Cuán grande es el amor de Dios que Él nos ha amado incluso antes de habernos creado, antes de la fundación del mundo. Él ya había predestinado, Él ya nos había planificado y Él había enviado a su Hijo específicamente a morir de manera particular por cada uno de aquellos que le pertenecen, aquellos que Él escogió. Y Pablo nos ha confrontado con esta gran doctrina en la cual encontramos esa seguridad como cristianos, de que si hemos puesto nuestra fe en Cristo no hay forma de que alguien pueda separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es gracias a Él. Es algo que comenzó en la eternidad con Él y es algo que Él mismo va a terminar en la eternidad, cuando estemos junto con Él también. Y entonces Pablo, después de habernos mostrado en 8 capítulos la grandeza del Evangelio, cuán grande es la salvación que hemos recibido en Cristo, cuánta misericordia hemos recibido, cuánto amor podemos encontrar en Cristo y en su salvación. Entonces Pablo, recuerdan, capítulo 9 comienza con una sección un poco extraña. ¿Por qué? Porque empieza a hablar Pablo ahora de que él está triste, de que él tiene cierta aflicción, de que él tiene algún dolor en su corazón. Y la pregunta entonces es, ¿de qué? ¿De qué, Pablo, encuentras? ¿De dónde sale esa tristeza? ¿De dónde, Pablo, tú tienes ese dolor? Y la respuesta Pablo nos la dio, es porque después de que Pablo nos mostró esta gran salvación, Pablo recordó a sus hermanos judíos. A los judíos que hasta el día de hasta nuestros días rechazan a Cristo, no quieren a Cristo. Pablo recordó a sus hermanos judíos, los cuales no han llegado a la salvación. Es más, han crucificado, han matado, han asesinado a su propio Mesías. En lugar de apreciar esta salvación en el cual hemos visto cuál amor Dios nos ha mostrado, los judíos la rechazaron con odio. Los judíos se volvieron enemigos de Cristo, en lugar de encontrar en Él la salvación que Pablo nos ha expresado en Romanos. Y entonces Pablo nos ha presentado ese dolor que él tenía, ¿sí? Ese dolor que él tenía, incluso ese amor que tenía por el pueblo judío, al grado de decir, Pablo, si yo pudiera irme al infierno por ellos, lo haría, con tal de que ellos llegaran a la salvación, con tal de que ellos pudieran conocer a Cristo y entender lo que realmente se están perdiendo. Pero de ese punto Pablo pasó a este. Ahora, vemos que los judíos son incrédulos, no han llegado a la salvación. Y luego la pregunta que Pablo se hace es, ¿habrá fallado Dios? ¿Habrá fallado la palabra de Dios? ¿Habrá fallado la Escritura? ¿Habrá fallado el Señor? ¿Por qué Pablo se pregunta eso? Porque todos los que estamos familiarizados con el Antiguo Testamento sabemos de que Dios escogió a un pueblo especial entre todos los pueblos. ¿Cuál era ese pueblo? El pueblo de Israel. Y entonces la pregunta Pablo se hace al ver a su mismo pueblo pecador, incrédulo, y se pregunta ¿qué ha pasado? ¿Aquí habrá fallado Dios? Y la respuesta de Pablo, hermanos, en resumen es, un momento, aquí Dios no ha prometido salvar a todos. Esa es la respuesta de Pablo. Dios nunca ha prometido salvar a todos. Y Pablo nos dio muchos ejemplos respecto a esto. Nos dio el ejemplo de Isaac, nos dio el ejemplo de Sara, incluso el ejemplo de Abraham. Hemos hablado de esto, hermanos, cómo Dios escoge a Abraham de un pueblo de Ur de los Caldeos. ¿Y por qué escoge solamente a Abraham? ¿Por qué no salva a todos los de Ur de Caldeos? Porque Dios no ha prometido y Dios no le debe nada al hombre. Y luego Abraham tiene una esposa, se llama Sara, pero Abraham también tiene hijos con otras mujeres, tiene hijos con Agar, tiene un hijo con Agar, tiene un hijo con Sétura. Después de que murió Sara, volvió Abraham a casarse y tuvo más hijos. Pero Dios decidió salvar a Isaac. Dios decidió utilizar a Isaac.
utilizar a Sara, a Isaac, y luego Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y ahí se pone más fuerte la cosa y Dios dice, un momento, yo he decidido amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Yo no he prometido salvar a todos. Yo no tengo una deuda, dice Dios, con la humanidad. Yo no tengo una deuda con la humanidad. Yo puedo salvar al que yo quiera salvar. Y entonces Pablo nos respondió de esa manera. Y en este contexto en el cual Pablo está pensando, wow, cómo los gentiles, aquellos que no son cristianos, han recibido la salvación, y cómo los judíos han rechazado esta salvación, se han quedado incrédulos, y cómo Dios está en control y en dominio de todo eso. Entonces Pablo llega a este versículo 30 y nos dice, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Nuestra conclusión, Pablo primero va a toparnos con ¿quién? Con qué es lo que ha sucedido con el pueblo gentil. Y ya esto debería ser algo que ya hemos de alguna forma expuesto en la última sesión de Romanos 9. Déjenme recordarles lo que hemos visto en los últimos versículos, desde el versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. Y en el lugar que se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Lo que hemos visto en la última sesión de Romanos es esto, hermanos, de que más bien deberíamos dar gracias de que Dios es soberano sobre la salvación, porque eso significa de que Él puede salvar incluso a aquellos que uno no se esperaría que lleguen a la salvación. Aquellos que no son amados, Dios puede amarlos. Aquellos que no son su pueblo por naturaleza, Dios puede hacerlos su pueblo. Entonces, más bien deberíamos darle gracias de que Él está en control de la salvación. Y de que si alguien es cristiano, ¿es gracias a quién? Es gracias a Él. Porque Él puede amar al que no es por naturaleza amado. Él puede hacer su pueblo al que no es por naturaleza su pueblo. Incluso dentro del pueblo de Israel, Pablo nos mostró en la Escritura, versículo 27 al 29, Pablo está citando el Antiguo Testamento y dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pablo ahí nos confronta con lo que dijo el profeta Isaías acerca de que dentro de todo el pueblo de Israel, no significaba que todos también eran salvos, sino que solo aquellos que Dios ha querido salvar. El remanente, un remanente del cual vamos a hablar en Romanos capítulo 11 en algunos meses. Y entonces Pablo continuó el versículo 29 diciéndonos, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Pablo nos ha confrontado con el hecho de cuán agradecidos deberíamos estar, de que Dios en su soberanía decidió salvar a algunos. Porque si Dios en su soberanía no hubiera tocado tu corazón, no hubiera abierto tu mente, no hubiera provocado en ti el nuevo nacimiento y te hubiera abierto los ojos a quién es Cristo, tú, yo, los judíos del Antiguo Testamento, todas las personas en el Nuevo Testamento terminaríamos siendo como Sodoma y Gomorra. Es gracias a Dios que no hemos caído en tales pecados y no hemos sido abandonados a la destrucción y a hundirnos en la corrupción de nuestro propio pecado. Es gracias a Él. Y entonces Pablo, hermanos, de alguna forma nos estaba llamando en las últimas sesiones de Romanos a estar realmente agradecidos con Dios, porque si no fuera porque Él es soberano, si no fuera porque Él puede hacer lo que Él quiere en este mundo, en este universo, nosotros seríamos como Sodoma y Gomorra. No seríamos mejor que los peores pecadores en el Antiguo Testamento, aquellos ante los cuales Dios envió fuego y azufre desde el cielo. Y Pablo más bien dice, gracias a Dios, más bien de que Él nos dejó un remanente, más bien de que Él salva a los que Él quiere salvar, porque de otra forma no habría opción para nosotros, no tendríamos, hermanos, no tendríamos esperanza. Y entonces Pablo, llegando a este punto, nos dice, versículo 30, ¿qué vamos a concluir? ¿Cuál es el resultado de todo lo que hemos hablado? ¿Cuáles son las conclusiones a las que vamos a llegar de todo lo que hemos visto en Romanos capítulo 9? Y lo primero que Pablo nos va a mencionar es el tema de los gentiles. En la época del apóstol Pablo estaba pasando algo bastante llamativo, que llamó incluso la atención a los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. ¿Qué era esto? Los judíos habían rechazado a su Mesías, pero los gentiles estaban viniendo hacia el Evangelio y estaban recibiendo el Evangelio, a Cristo, en grandes cantidades.
el evangelio empezó a extenderse y extenderse en el mundo gentil. Ahora, tal vez hay algunos que no entienden cuando utilizo la palabra gentil. La palabra gentil, hermano, hace referencia a los extranjeros, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Y eso era algo que estaba sucediendo en aquella época. Era algo que estaba pasando. Incluso en algún punto en el libro de Hechos, Pablo, después de haber ido a los judíos a predicarles, pero estos judíos eran tan tercos y tan cerrados y tan ciegos, que Pablo mismo les dice, ok, saben, me limpio el polvo de mis pies y me voy a ir a predicar a los gentiles. Y fue en el mundo gentil, en el mundo fuera del pueblo judío, en el cual el cristianismo realmente prosperó y se extendió. Es por eso que tenemos, por algún motivo, 13 cartas del apóstol Pablo, y la mayoría son escritas a iglesias en territorio gentil, en territorio de personas que no eran parte del pueblo judío por descendencia. Y entonces Pablo nos dice aquí, entonces, ¿qué vamos a concluir? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Escucha versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahora aquí, hermanos, tenemos que aclarar varias cosas. ¿Por qué Pablo menciona acá el tema de la justicia? ¿Por qué Pablo, y esta es una palabra importante de definir en esta exposición, para que puedas entender estos versículos? ¿Por qué estos 4 versículos? ¿Por qué Pablo menciona el tema de la justicia? Dice, los gentiles que no iban tras la justicia han encontrado justicia. Y luego Pablo va a hablar de los judíos que estaban tras una justicia, pero que no han encontrado justicia. ¿A qué es a lo que Pablo se está refiriendo acá? Déjenme llevarlos, hermanos, a Romanos capítulo 3 para que entiendan esto. Romanos capítulo 3, y tal vez solamente vamos a refrescar la memoria de algunos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Después de que Pablo, hermanos, en 3 capítulos de Romanos, ¿qué ha hecho con el hombre? Lo ha humillado, Pablo realmente en los primeros 3 capítulos de Romanos, hermanos, Pablo ha intentado destruir toda soberbia, toda altanería, toda pretensión de logros que tenga el hombre. Y Pablo hasta el capítulo 3 nos ha dicho, ¿saben? Los hombres no tienen justicia, no tienen lo suficiente para estar a cuentas con un Dios santo y justo. Es más, no hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, aún nos hicimos inútiles. Romanos 3, versículo 10 en adelante. Entonces Pablo ha mostrado de que el hombre no tiene justicia. Ahora, ¿por qué, hermanos, eso es importante? ¿Por qué será eso importante? Porque si tú y yo queremos estar a cuentas con Dios, escucha, lo que Dios demanda es perfecta justicia, es completa perfección. Sed santos porque yo soy santo. Guardad cada uno de mis mandamientos hasta el final, cada uno, ni uno puede ser quebrantado. Cuando uno quebranta un mandamiento, la Biblia nos dice, es como si ya hubiéramos quebrantado toda la ley. Justo esta semana estaba escuchando a un pastor hablar sobre el tema y daba un buen ejemplo. ¿Cuál era ese ejemplo, hermano? Cuando tú tienes una cadena y rompes uno solo de los eslabones de la cadena, ¿qué pasa? Toda la cadena se ha roto. Ya no es una cadena, ya se ha roto. Tú necesitas tirarle una piedra a una ventana para que la ventana se rompa, no necesitas tirarle muchas. Y eso es lo que la Biblia nos dice, hemos pecado, por más de que hayamos cometido un solo pecado, que eso es imposible, porque todos hemos cometido demasiados pecados, tanto que no podemos contarlos, pero sería suficiente uno para que Dios nos condene. Entonces no tenemos justicia, la Biblia nos dice. ¿Queremos estar a cuentas con Dios? ¿Queremos estar bien con Dios? No tenemos justicia. Entonces, ¿qué necesitamos? Escucha Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? El hombre no tiene justicia, no puede estar a cuentas con un Dios santo y justo. No podemos, es imposible. Aquel que diga que no tiene pecado, va a decir el apóstol Juan, ya ha pecado porque está mintiendo. Entonces el hombre está en una situación desesperada en la cual no tiene justicia para presentarse delante de un Dios que un día lo va a juzgar. Pero Pablo nos dice acá, Dios ha manifestado una justicia. Dios
ha mostrado a este mundo una justicia. ¿Qué justicia? No la tuya, no la que yo puedo lograr por mi cuenta, sino una justicia la cual está definida y es proporcionada por alguien. Y Pablo menciona aquí a Cristo. Alguien vino, escucha bien esto, alguien vino a cumplir la justicia que nosotros no podemos cumplir. Dios mismo ha provisto la forma en la cual nosotros podamos adquirir la justicia que necesitamos para estar a cuentas con Él. ¿Y cuál es esa forma? Que Dios envió a su único Hijo para que Él cumpla la justicia. Y de eso, hermanos, hemos hablado mucho en la epístola a los Romanos. Es más, comenzando el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, Pablo nos dijo que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es para salvación por fe y para fe. El Evangelio, hermanos, lo que hace es mostrarnos de que nosotros no tenemos justicia, pero que por la gracia de Dios Él ha enviado a alguien que cumpla todo lo que yo necesito para ser justo. Él ha enviado a alguien que cumpla todo lo que yo necesito para estar a cuentas con un Dios santo. ¿Y quién es ese alguien? Pablo nos menciona a Cristo. Dios mismo, dice Pablo, ha revelado esta justicia, manifestado esta justicia, la cual ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Génesis 3, versículo 15, entendemos que alguien tenía que venir a cumplir a obedecer lo que nosotros no podemos obedecer, a pagar la condena que nosotros deberíamos pagar. Y entonces es de esa forma que cuando yo pongo mi fe en Cristo, yo recibo ¿qué? Justicia, ¿sí? Yo recibo esa justicia. Cristo tomó mis pecados, yo recibo su vida justa como si yo la hubiera vivido. ¿Se acuerdan 2 Corintios 5, 21? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Entonces Cristo viene como un sustituto a vivir la vida que yo debería haber vivido para poder estar a cuentas con Dios. Cristo viene como un sustituto a pagar lo que la justicia demanda que yo debería pagar por haber pecado en contra de un Dios santo. Y entonces Pablo aquí en Romanos capítulo 9 nos confronta con esto. Había personas en el mundo, nos dice Pablo, que no estaban buscando esa justicia. Había personas, y aquí hermanos vamos a entrar una vez más al tema de la soberanía de Dios en la salvación. Y esto es lo increíble. Irónicamente, sí, esa es la forma en la que Dios actúa, sus caminos no son los nuestros, sus pensamientos no son los nuestros. Hay personas, dice Pablo, que no estaban buscando justicia, no estaban buscando estar a cuentas con Dios, no estaban buscando realmente satisfacer la justicia que Dios demanda de ellos. Esos eran en cierta manera los gentiles. ¿Se acuerdan lo que Pablo nos dijo acerca de los gentiles en Romanos capítulo 1? Pablo empezó a hablar de los extranjeros, de los que no son judíos. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el final del capítulo. Pablo nos dijo, son hombres, son mujeres, los cuales saben que Dios existe, saben porque Dios mismo se les manifestó. A través de la creación, Dios mismo les dio las pruebas de que Él existe, pero ellos sabiendo que existe un Dios, sabiendo que existe un ser al cual le van a rendir cuentas, por el cual van a ser juzgados, ellos de manera voluntaria se alejan de Dios, no quieren a Dios, se convierten a los ídolos, se hacen ellos mismos ídolos y viven en inmoralidad, viven en paganismo, viven completamente como aborrecedores de Dios. Y ahora Pablo acá, hermanos, en el contexto de Romanos 9, en el cual Pablo nos dijo de que Dios tiene misericordia, del que Él quiera tener misericordia, Pablo nos dice, es esto lo que está pasando. Hay personas las cuales como los gentiles, que no estaban buscando a Dios, que no estaban buscando ser justos delante de Dios, sino que estaban llenos de inmoralidad, estaban corrompidos completamente en su camino hacia la destrucción, pero, aquí está la ironía, estos hombres han encontrado justicia. Escucha una vez más versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia. Esa palabra iban, hermanos, es una palabra importante en este pasaje, porque significa, es una palabra que se utilizaba para los atletas o los deportistas que corrían por algo, ¿verdad? Corrían para ganar una carrera. Corrían para ganar, para llegar a la meta. Y Pablo nos dice, hay personas en el mundo las cuales no estaban corriendo. No, más bien se estaban alejando de Dios.
No estaban corriendo hacia Dios buscando complacerlo, buscando cumplir sus mandamientos, sus leyes. No estaban haciendo eso. Más bien estaban, al contrario, en un camino completamente opuesto. Pero estas personas han encontrado justicia. Estas personas han sido justificadas. Ahora, hermano, ahí tienes que sí o sí reconocer la soberanía de Dios. ¿Cómo es que estas personas, y estamos, como ya dije, en el contexto de Romanos 9, cómo es que estas personas que no estaban buscando satisfacer a Dios y estar a cuentas con Él, ahora están a cuentas con Él? ¿Cómo es que estas personas que no estaban buscando ser justas, ahora Pablo nos dice, han encontrado justicia y ahora son justas delante de Dios? ¿Cuál es la única respuesta, hermanos, que podemos encontrar en este mismo capítulo? Dios. Dios que puede salvar al que Él quiera. Dios que puede ver un hombre como el hijo pródigo, tirado y revolcándose en el lodo junto con los cerdos. Pero Dios, si quiere, puede salvarlo. Y ahora, ¿cómo es que Dios salvó a estos hombres? Escucha lo que continúa diciendo. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Estos hombres que no estaban buscando ser justos delante de Dios, ahora son justos, dice Pablo. Han encontrado la justicia. ¿Cómo? Es decir, dice Pablo, la justicia que es por la fe. Pablo dice aquí, esto es lo que está sucediendo. Hay personas que por la gracia, la soberanía, la elección de Dios han encontrado esa justicia. Han llegado a ser justos delante de Dios, sin culpa, a pesar de que estaban corriendo hacia el otro lado. ¿Cómo? A través de la fe. Dios los dirigió hacia su Hijo, hacia Cristo. Es ahí donde estos hombres han encontrado justicia. Y aquí, hermanos, vamos a encontrar este contraste entre personas sumamente religiosas, pero que escuchan, no son justas delante de Dios. Y otras personas que no estaban buscando ser justas delante de Dios, pero que encontraron a Cristo. Entendieron sus pecados, entendieron cuán grande es su maldad. Se les predicó acerca de aquel Salvador que vino a cumplir la justicia que ellos no pueden, y que ellos no tienen, y que ellos ni siquiera estaban buscando. Y por la fe han llegado a ser justos. Ahora, hermanos, esto en cierta manera tiene dentro de todo este argumento mucho de lo que ya hemos visto hasta este punto en Romanos. Pablo va a mencionar que las personas pueden llegar a ser justas, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Esto tiene que recordarles Romanos capítulo 4. Tiene que recordarles eso, donde Pablo ha argumentado una y otra vez de que es por fe, no es por obras, no es por obras. ¿Se acuerdan lo que en este mismo capítulo Pablo dijo acerca de Esaú y de Isaac? De que Esaú y Jacob, de que antes de que hubieran hecho ni siquiera obras, Dios ya había querido salvar a uno y al otro no. Porque la salvación nunca ha sido por obras, nunca va a ser por obras. La salvación siempre es no nuestras obras, sino por las obras de otro, por las obras de alguien que ya ha cumplido todo lo que yo tenía que hacer. Y esa es la fe, dice Pablo. Esa es la fe que Pablo nos ha presentado en toda esta epístola a los romanos. Él ha hecho un argumento, sobre todo en el capítulo 4 de Romanos, para que entendamos cómo es que la salvación no es por obras, es solamente por fe, por confiar en aquel que ya hizo todo por mí. Ya pagó todo, ya cumplió toda la ley por mí. Y entonces Pablo nos muestra esta manera, de alguna forma, esta ironía en la cual hay personas las cuales no iban tras la justicia, pero que han llegado a ser justos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, por la muerte de Cristo, por la fe en aquel que ya ha hecho todo para salvarlos. Y esto, hermanos, Pablo nos muestra varias cosas. Una de ellas es cómo la soberanía de Dios en la salvación es realmente sorprendente. ¿Cómo puede salvar a hombres que cualquier persona hubiera dicho, estos no se van a salvar, es imposible que se salven? No hay forma. Mira, están corriendo al lado opuesto de lo que Dios quiere. Están corriendo por otro camino completamente opuesto a Dios, a su justicia, a su ley, a su palabra. Pero Pablo nos dice, Dios los ha salvado a través de la fe en Cristo. Segundo, Pablo nos muestra cuán dependientes somos de la justicia de Cristo.
Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 9. Es un pasaje paralelo a lo que estamos exponiendo en Romanos. Y escucha lo que Pablo va a decir. Y les animo a tener en mente este pasaje, porque también tiene mucha relación con lo que vamos a hablar en un momento acerca de los judíos. Escucha lo que Pablo va a decir, capítulo 3, versículo 3 hasta el 9. Vamos a leer Filipenses. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Escucha lo que Pablo está diciendo. Si hay alguien que tiene obras, soy yo, dice Pablo. Si hay alguien que tiene obras, soy yo. Aquí están todas mis obras. Todas mis obras. Si tú crees que hay alguien que podría llegar al cielo por las obras, quizás debería ser el apóstol Pablo. Escucha todas sus obras. Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, de la tribu de Benjamín. Instruido bajo los pies de Gamaliel, sabemos, uno de los rabís más importantes de aquella época. Y escucha lo que Pablo va a decir, pero versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, escucha. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando Pablo conoció a Cristo verdaderamente, se dio cuenta de que todas esas obras, todo ese currículum, toda esa religiosidad, todos esos méritos, adivina qué valían. Cero, nada. Es más, en las palabras del apóstol Pablo eran basura. No sirven para llegar al cielo, no sirven para estar a cuentas con Dios. Y luego Pablo dice, yo he encontrado más bien, versículo 9, la justicia que es en Cristo Jesús, por la fe. Es en Él y por Él que yo puedo ser justo. Y lo mismo que experimentó el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, es lo que han experimentado los gentiles en su época. Los gentiles conocieron a Cristo. Dios los guió hacia Cristo, y aquellos que pareciera que no hubieran tenido esperanza, aquellos que pareciera que jamás hubieran podido llegar a ser justos delante de Dios, Pablo dice ahora son justos delante de Dios, porque han puesto su fe en Cristo. Es solo por fe, hermanos, la salvación. Es solo por fe. No es por nada de lo que tú puedas hacer o puedas lograr. Jesucristo, ¿se acuerdan? Se encontró en Juan capítulo 3 con un hombre muy parecido a Pablo, con muchos logros, con mucho prestigio, con mucho currículum. Un maestro de los maestros en aquella época se llamaba Nicodemo. ¿Y sabes qué le dijo Cristo a Nicodemo que necesita para ser salvo? Creer en mí. Eso le dijo Cristo. También le dijo nacer de nuevo. Está bien, hermano. Pero ¿qué les dijo en el versículo 15, versículo 16? Tú, Nicodemo, le va a decir Cristo, tu única opción, tu única esperanza, soy yo. Y está hablando con un rabí en Israel, con el maestro que le enseñaba a los maestros. Y le dice, tu única opción, tu única esperanza, soy yo. Soy yo. Que pongas tu fe en mí. En mí. Ahora adivinen, ese mensaje no le iba a gustar a algunos. Y es con lo que Pablo nos va a confrontar en el versículo 31. Escucha. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, o como mejor se podría traducir, una justicia que es por la ley, no la alcanzó. Ahora aquí Pablo nos muestra este contraste de lo que está sucediendo en su época. Israel, Pablo nos dice. ¿Quién era Israel? ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de los judíos muchas veces. Aquellos que han recibido, Pablo mismo nos dijo en Romanos 9, ¿se acuerdan? Versículo 4 en adelante. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales incluso vino Cristo, dice Pablo. Israel, ese pueblo tan privilegiado, ese pueblo con tantos privilegios y regalos de parte de Dios.
ese pueblo que recibió la ley, los profetas, ese pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento para hacer luz a las demás naciones. Ese Israel, Pablo nos dice, lo que Pablo también nos dijo, ¿recuerdan Romanos capítulo 2? Tú que te llamas judío y te crees maestro de los indoctos, y que crees que tú ya tienes la ley y te apoyas en Dios y en la ley y que tú conoces todo y lo sabes todo. Escucha lo que Pablo va a decir de esos israelitas. Que ibas tras una ley de justicia. Escucha, esos israelitas estaban buscando ser justos delante de Dios. Esos israelitas estaban buscando una justicia. Ahora, aquí es lo irónico. Tenemos los gentiles que no estaban buscando una justicia. Y ahora nos encontramos con estos judíos que sí están buscando ser justos delante de Dios. Pero ahora escucha qué es lo que sucedió. Versículo 31. No la alcanzó. No la alcanzó. ¿Qué sucede ahí? Es un pasaje un poco extraño, ¿sí o no? Son personas que quieren llegar a ser justas delante de Dios, pero no lo logran. No pueden. Se esfuerzan tanto. Hemos visto en el Sermón del Monte, el pastor José hoy día habló también un poco de esto, con sus ayunos, con sus ofrendas, con sus oraciones en las plazas, al ocupar los primeros asientos de las sinagogas, del templo. ¿Y no lo lograron? Pero ellos son los que ayunan 2 veces a la semana. Pero ellos son los que llevan trompetas y grandes músicos para cuando entregan su ofrenda y muestran a todos cuánto ofrendan. Pero ellos son los que ayunan y se muestran a toda la gente cuánto están ayunando y cuánto están sufriendo por el Señor. Pero ellos son los que parecen los más religiosos de su época. Ahora, hermanos, aquí tienes que ser confrontado con una de las características más comunes de la falsa religión. Vuelve a las personas, escucha esto, adictas a ritos, adictas a costumbres y lidia solamente ¿con qué? Con lo externo. Haciéndole creer a la gente de que tú haz esto, haz lo otro, y de esa forma, escucha, vas a llegar a estar bien con Dios. Vas a ser justo delante de Dios. Tú haz esto, tú haz aquello, y entonces Dios te va a aceptar. Eso, hermano, te dicen todas las falsas religiones. Catolicismo romano. Naces, te tienes que bautizar. Entonces, incluso es una obra que ni siquiera tú haces, te la hace un cura y tus padres se involucran en eso. Pero no es suficiente con que te bautices. Cuando creces, tienes que hacer la primera comunión. Tienes que hacer la primera comunión. Pero eso no es suficiente. Aparte, la misa es algo que te gana el favor de Dios. Es algo que te gana el hacer y ciertos ritos, ciertas ceremonias que ellos tienen, ¿verdad? Conocemos muy bien eso en nuestro contexto. Vivimos en un país católico en cierta manera. El catolicismo y el paganismo es lo que domina nuestro país. ¿Y qué te dicen? Si tú haces esto o aquello, vas a llegar a estar bien con Dios. No nos vamos, tal vez pareciera una religión completamente contraria al catolicismo, el andinismo, las personas que adoran a la Pachamama, al sol, a la creación, ellos, hermanos, creen igual. Yo haciendo esto, voy a llegar a estar bien con Dios. Yo haciendo esto o aquello, echando un poco de refresco al piso, Dios me va a querer. La Pachamama, la diosa madre, la diosa tierra va a estar bien conmigo, va a estar complacida conmigo. Si yo hago esto o aquello. Los musulmanes, si tú oras 5 veces al día, si tú oras mirando a la Meca, si tú haces esto o aquello, vas a estar bien con Dios. Y aquí Pablo nos confronta con la realidad de la falsa religión. Estas personas que están buscando con su propia justicia llegar a ser justos delante de Dios, escucha lo que Pablo dice, no lo alcanzaron. No lo alcanzaron. No son justos delante de Dios. A pesar de que están buscando serlo, con sus obras, con sus méritos, con sus logros, con sus ceremonias. Ahora, hermanos, ustedes no están exentos de eso tampoco, por si acaso. Lamentablemente, dentro de la iglesia, incluso reformada, algunos creen también en esto, de que son mis logros, mis méritos los que me hacen cristiano. Entonces, porque yo conozco a Calvino, está bien que conozcas a Calvino, pero el hecho de que conozcas o no conozcas a Calvino, eso no te hace más justo delante de Dios. El hecho de que somos una iglesia reformada,
el hecho de que tenemos esto o aquello, que somos diferentes. Hermano, está bien que tengamos esos distintivos, pero puede ser de que algunos acá crean que por eso son más justos delante de Dios. Estás completamente engañado. Una vez me encontré con un hermano, el cual estaba realmente confundido respecto a este tema y no podía entender el evangelio como lo estoy explicando ahora. Este hermano había salido de una iglesia realmente mala, ¿sí? Cristo Viene, una iglesia que es una secta, Cristo Viene, ¿sí? Y este hermano se me acerca a mí y me dice, hermano Álvaro, no sé qué hacer, me dice. Porque yo voy con los que yo compartía en esa iglesia y los intento convencer con todo de que el Ricardo Claure es un falso maestro. Y les muestro y les doy las evidencias y todo. Pero no quieren, me dice. Y le digo, hermano, ¿acaso la salvación es por saber que Ricardo Claure es un falso maestro? ¿Qué tal, hermano, si intenta predicarles el evangelio? Y este hermano parecía que no se daba cuenta de que lo que les estaba llamando a estas personas es, tú sálvate, ¿por qué? Por entender algo, por conocer algo más, por tener un poco más de conocimiento que otros. Hasta los del mundo se dan cuenta muchas veces de esos falsos maestros, pero no por eso son salvos. La salvación no es por ese tipo de conocimiento, la salvación no es por ese tipo de justicia que yo crea que yo puedo alcanzar, no es por esa justicia que me hace pensar que soy mejor a otros. La salvación no es por nada de eso. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, que dice, no la alcanzó. No la alcanzó, versículo 32. ¿Por qué no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ellos estaban buscando estar a cuentas por Dios por sus obras y no por las obras que Dios hizo por nosotros en Cristo. Ahora déjame repetirte eso, hermano, una vez más, porque esa es una de las grandes divisiones, eso es lo que realmente nos divide de todas las demás religiones. La gente va y cree que va a estar a cuentas con Dios por sus obras, por sus méritos, en lugar, dice Pablo, de confiar en las obras y en los méritos de otro, de Cristo. Y esa es la gran ironía en este pasaje. Estos judíos incluso mataron a Cristo, rechazaron a Cristo. La salvación estaba ahí enfrente suyo, como vamos a ver en Romanos 10, pero la rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos creían de que iban a poder llegar a ser justos. ¿Por qué? Por sus obras. Ellos ya tenían méritos, ellos ya tenían la justicia, ellos podrían llegar a Dios por su propia cuenta. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Juan capítulo 6? Cristo le va a decir a los judíos en capítulo 6, lo mismo que a Nicodemo. Tu única opción para estar a cuentas con Dios, para tener la vida eterna, le va a decir Cristo a los judíos, soy yo. Si Cristo va a utilizar ilustraciones de ser el pan, de que debemos comer su pan, comer su carne. Cristo va a utilizar esas ilustraciones que los judíos entendían. Era una referencia de que ellos debían ser parte y debían recibir a Cristo como suyo. La única forma de llegar a ser salvos. ¿Y cómo termina el capítulo 6 de Juan? Con multitudes de judíos abandonando a Cristo. Cristo les dijo, su única opción soy yo. La única opción para que ustedes lleguen a la vida eterna soy yo. Yo es el que voy a hacer, yo soy el que voy a entregar mi vida para que ustedes sean justos. Y que dijeron, no gracias, no gracias. No estoy dispuesto a abandonar mis méritos, no estoy dispuesto a abandonar mis logros. Yo creo que por mi propia cuenta voy a llegar al cielo. Juan capítulo 8 volvió a pasar lo mismo. Cristo les va a decir a unos judíos que supuestamente habían creído en Él, les va a decir por si acaso, los que no creen en mí son esclavos del pecado. Y los judíos les van a decir, un momento, ¿cómo que esclavos del pecado? No, nosotros no somos esclavos del pecado. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Dios. Nosotros no somos esclavos del pecado, somos justos, tenemos justicia, tenemos logros, tenemos méritos. ¿Y qué es lo que pasó con aquellos judíos? Pablo nos dice, no alcanzaron la verdadera justicia. No son justos delante de Dios. Están condenados, son incrédulos.
Y es a eso a lo que nos lleva la incredulidad, siempre a confiar en mis méritos. Por eso normalmente cuando hay personas de las cuales dudamos de su salvación, simplemente es sencillo a veces darnos cuenta si son cristianos o no. Solo les haces esta pregunta: ¿cómo llegas al cielo? ¿Cómo llegas al cielo? ¿Y qué te responde la gente que no conoce a Cristo? Y quizás aquí alguno va a responder mal esta pregunta, hermano o amigo, y eso va a demostrar de que quizás no conoces a Cristo. ¿Cómo llegas al cielo? Salgo a la calle, pregunto eso y la gente ¿qué me responde? Pero es que pastor, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo oro, yo soy líder de jóvenes, yo soy líder de célula, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. ¿Son salvos? ¿Han conocido a Cristo? No. Por más de que están dentro de la iglesia. Por más de que están dentro de la iglesia. Otros intentan camuflarlo un poquito. Y dicen, le preguntas, ¿cómo llegas al cielo? Y te dicen, por Cristo. Y no pasa mucho tiempo y empiezan y también porque yo hago esto, aquello y todo eso. Son católicos, los católicos creen eso. Fe más obras. ¿Qué es lo que un cristiano responde cuando le preguntas por qué llegas al cielo? ¿Qué es lo que un cristiano responde, hermano? Tú sabes eso si eres cristiano. Solo Cristo. Solo Él. Él ha hecho todo por mí. Yo no tengo méritos, logros. Yo debería estar en el infierno. Pero Él ya hizo todo por mí. Y Pablo nos dice, esa no fue la actitud de los judíos. Eso no fue la actitud de los judíos. Y ahora, hermano, recuerda que estamos en Romanos capítulo 9, donde se nos muestra de que Dios es soberano en la salvación. Pero escucha, Pablo no le está quitando la culpa a los judíos de su perdición. Son ellos los que no quieren. Son ellos los que rechazan a Cristo. Son ellos los que mataron a su propio Mesías. Son ellos a los que Cristo les dijo, Juan capítulo 5, ustedes no quieren venir a mí. Y si hoy día tú no has llegado todavía al Evangelio, hermano, no culpes a Dios. Pablo te está culpando a ti. Es porque tú crees que todavía vas a ser salvo por tus obras. Es porque tú crees que tus méritos te van a llevar al cielo. Y estás equivocado. Es tu culpa. No intentes culpar a Dios. No intentes decir, es que Dios no me ha elegido. No, es que tú no quieres a Cristo. Y es lo que Pablo está mostrando acá. Estos judíos que Pablo ya nos dijo que Dios escoge, reprueba, todo eso. Pero esos mismos judíos son los que tampoco quieren a Cristo. No lo quieren. Ellos quieren salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras. ¿Y qué dice Pablo? No alcanzaron la justicia que necesitan. Nunca la van a alcanzar. Es imposible que la alcancen. Es imposible que la alcancen. Como Spurgeon decía, sería más fácil cruzar el Atlántico en un barquito de papel que alguien se salve por sus obras. Es imposible. Y entonces Pablo dice, ¿por qué no alcanzaron la justicia? Porque iban tras ellos no por fe, sino como por obras de la ley. Si tú crees que vas a ser salvo por las obras que haces, estás equivocado. No por obras, dice Pablo, Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo, hermano, mostrando sus obras. Todos van a llegar apuntando a Cristo y diciendo es por Él. Él hizo todo. Él pagó todo. Él cumplió toda la justicia. Yo no tengo nada. Estoy aquí gratis, por su gracia. Todo cristiano va a llegar así. Y si no es esa actitud y ese corazón el que tienes ahora, hermano, es porque no conoces a Cristo. Estás en el caso de los judíos. Y ahora déjenme hacer énfasis una vez más en esto. Los judíos son los más religiosos. Son los más religiosos. Los más devotos, quizás, de manera externa, a lo que los hombres veían en aquella época. Pero no eran salvos. No eran salvos. ¿Cuánta gente hoy día está involucrada en estas falsas religiones? Sumamente devotos, sumamente comprometidos con ciertas cosas, pero no son salvos. ¿Y por qué no lo son? Porque están confiando en esas obras para salvarse. Y Pablo dice, no alcanzaron la justicia que necesitan para estar a cuentas con Dios, sino más bien, escucha lo que va a continuar diciendo, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora aquí es donde Pablo va a empezar a hablarnos de Cristo y a expresarse acerca de Cristo como una piedra, una roca.
Acostúmbrese a eso, hermanos, es normal en el Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, una y otra vez se va a presentar a Cristo como la roca. Cristo mismo va a decir, Mateo capítulo 16, sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia. ¿Y cuál es esa roca en Mateo capítulo 16? Es Él mismo, es Cristo. Esa es la roca sobre la que la iglesia está fundamentada. Pero la Biblia nos dice, hermanos, de que cuando tú te encuentras con esta roca, van a pasar dos cosas. O te vas a humillar ante Él, o vas a tropezar sobre Él y vas a ser destruido. Es una de las dos. Y es lo que Pablo nos está mostrando en este pasaje. O vas a tropezar con Él como los judíos tropezaron, o vas a humillarte ante Él como los gentiles que estuvieron dispuestos a ir a Él para su salvación. Abandonar sus obras, abandonar sus méritos, abandonar sus logros. Y lo que le sucedió a los judíos, Pablo nos dice, es que tropezaron en aquella roca de tropiezo, algo que ya se decía en el Antiguo Testamento. Escucha el versículo 33, donde Pablo va a citar Isaías capítulo 8, versículo 14, y lo va a unir con Isaías 28, versículo 16. Escucha lo que dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Dios sabe de que al mandar a Cristo a este mundo como la única opción para salvarnos, eso iba a ser tropiezo para muchos. Ya lo había profetizado en el Antiguo Testamento. Mucha gente iba a decir, no estoy dispuesto a admitir de que mis logros no cuentan, de que mis obras no cuentan, no estoy dispuesto. Mis obras deben servir de algo. Y Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento, van a tropezar con ella. Van a tropezar, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Eso es lo que lamentablemente fue Cristo para la gran mayoría de los judíos. Al escuchar de que la salvación iba a ser solo por Él, solo por gracia, dijeron, no, un momento, nosotros no necesitamos gracia. Si tenemos obras, si cumplimos la ley, si hacemos esto y aquello. Y entonces iban a tropezar. A tal grado iban a tropezar que iban, como ya he mencionado varias veces, matar a su propio Mesías. Matar a su propio Mesías. Matar a aquel que más bien había venido a salvarlos. Y tropezaron. Y hoy día, hermanos, la misma actitud y el mismo resultado y la misma reacción hay hacia Cristo de parte de muchos. La misma actitud. Y que no te sorprenda. Cuando sobre todo nos topamos con católicos, ese es el problema con el que ellos lidian, ¿sí? Es un momento, me estás diciendo que puedo ser salvo por gracia, gratis, pero si yo ya de niño me he bautizado, ¿no ha servido? No, no ha servido. Pero si yo ya he tenido la primera comunión, ¿no ha servido? No, no ha servido. Y es obvio que les va a costar entender eso. Su corazón duro, endurecido, no quiere, no puede comprender de que mi salvación depende solamente de otro, no de mí. Y sobre eso tropezaron los judíos, como en nuestra época también tropiezan muchos. Y no solamente tropieza, sino que también es roca de caída, dice Pablo citando al profeta, que significa que lamentablemente esta roca que debería haberlos salvado, Cristo que debería haberlos salvado, para ellos fue tropiezo y en su momento va a ser su condena. En su momento va a ser su condena. Aunque no quieran creer en Él, en algún momento se van a parar enfrente de Él. Y Cristo, en su segunda venida, cuando se encuentren con Él, ya no va a venir como un salvador, va a venir como un juez. Y esa misma roca que rechazaron, esa misma roca que no quisieron, va a ser la roca que los destruya. Y lamentablemente esa era la posición de los judíos en aquella época. Y sigue siendo la posición de la gran mayoría de los judíos en nuestra época y de todas las falsas religiones en nuestra época. Rechazan esa roca, la única roca que puede salvarnos. La rechazan, tropiezan y en algún momento van a terminar siendo destruidos por esa misma roca. Pero luego Pablo nos dice, versículo 33, escucha, y el que creyere en Él no será avergonzado. Ahora déjenme explicarles un poco del contexto de lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo está citando Isaías 28, versículo 16. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo judío en Isaías 28? Lo que Dios le está diciendo al pueblo judío es, miren, va a venir juicio, va a venir destrucción, porque ustedes han abandonado mi ley, son pecadores, se han olvidado de mí,
me adoran hipócritamente, con sus labios me honran, pero su corazón está completamente lejos de mí. Y Dios les dice, los voy a destruir. Y en el contexto de Isaías capítulo 28, ¿saben en qué estaban confiando los judíos para no ser destruidos? En sus méritos en este mundo. Como el pueblo judío tenía alianzas con Egipto, algo raro, ¿verdad? Porque habían salido de Egipto muchos siglos antes, pero así es la vida, da muchas vueltas. Y entonces encontramos al pueblo judío que tenía alianzas con Egipto, y Dios le dice al pueblo judío, los voy a destruir. Voy a mandar unas naciones que los van a destruir. Pero el pueblo judío dice, no creo. Egipto es mi aliado. Tenemos fuerza, vamos a poder soportar, no creo. ¿Y qué es lo que le sucedió al pueblo judío? Fueron destruidos. Fueron destruidos. Llegaron los asirios, llegaron los babilonios, destruyeron hasta el templo, fueron deportados, 70 años sufrieron en una nación que no era suya, pero ellos estaban confiando ¿en qué? En su poder, en sus obras, en sus alianzas con este mundo. No voy a ser destruido, decían, porque tengo alianzas con Egipto. No voy a ser destruido, ¿por qué? Porque pertenezco a la iglesia Sola Escritura. ¿Qué tal eso? No sirve, hermano. Ahora no estoy diciendo que no pertenezcas a nuestra iglesia, pero no por eso no vas a ser destruido. Es por confiar en Cristo. Es solo por confiar en Él. Y entonces, pero Pablo nos dice, escucha lo que va a suceder con aquellos que confíen en Él. El que creyere en Él no será avergonzado. Y Dios le dice eso al pueblo judío. Cuando el pueblo judío estaba confiando en Egipto, cuando el pueblo judío estaba confiando en sus obras, en sus méritos, Dios le dice, no, si ustedes creen en mí, no van a ser avergonzados. El juicio está viniendo. El juicio está viniendo. La condena está por llegar. El hacha está puesta, como dijo Jesucristo. Pero la buena noticia es que si tú crees en Él, no vas a ser avergonzado. No vas a ser destruido. Imposible. Porque Él ya fue molido por ti. Y entonces Pablo, hermanos, nos muestra eso en este pasaje. Sí, Dios es soberano. ¿Y por qué es soberano? Vemos cosas tan sorprendentes como la salvación de los judíos. De los gentiles, de los extranjeros. Porque Dios es misericordioso y soberano, es que vemos cómo pueden llegar a la salvación aquellos que nunca nos imaginaríamos que sean salvos. Y no les sorprenda que eso pase cuando llegue gente a la iglesia, que los vemos y decimos, ¿cómo pudo haber sido llegado a la salvación? Y sí, es así Dios. Conmigo igual, yo jamás podría pensar que yo estaría aquí parado ahora. Pero es así Dios. Y gracias a Él es misericordioso y Él puede salvar a los que Él quiera. Él puede tener misericordia de los que Él quiera tener misericordia. Y aunque no tengan justicia, aunque no tengan obras, aunque sean lo peor en este mundo, puede salvarlos. ¿Por qué? Porque Él ya envió a alguien que hizo todas las obras que necesitamos para ser salvos. Y la salvación es por fe. Pero en el mismo contexto, hermano, si no eres salvo, es porque tú estás rechazando a Cristo, dice Pablo. Es porque tú estás obstinado con que te vas a salvar por tus obras, por tus méritos. Y hoy día Pablo nos confronta, algo que va a ser más adelante también, con la responsabilidad que tenemos. Si tú te pierdes, ¿sabes por qué es? Porque tú estás rechazando a Cristo. Porque tú crees que te vas a salvar por tus méritos. Porque tú crees que te va a ir bien. Porque tú crees que en algún momento te vas a parar delante de Dios y le vas a poder discutir, como alguna vez escuché de alguien. Voy a poder debatir con Él y le voy a decir, no es justo que me envíes al infierno. No vas a poder decirle ni una sola palabra. Tus rodillas van a temblar tanto que tu cara va a caer al piso y no vas a poder responder nada. Eso es lo que la Biblia dice. Pero hoy día tienes la oportunidad. Si todavía estás confiando en tus obras, hoy día todavía tienes la oportunidad de correr a aquel que es la roca, en la cual si edificas tu vida en Él, no vas a ser avergonzado. No va a llegar la condenación. ¿Se acuerdan lo que Pablo ya nos dijo, verdad? Romanos 8, versículo 1. Aquel que está en Cristo Jesús, no hay más condenación. Y es eso en la soberanía y en la gracia de Dios que los gentiles habían recibido y que hoy día tú puedes recibir también. Y la pregunta es, ¿cómo respondiste a Cristo?
No uses la soberanía de Dios como una excusa, ¿sí? Tú, ¿cómo respondes a Cristo? ¿Lo estás rechazando como los judíos? ¿O lo estás recibiendo por fe como los gentiles en este pasaje? Y nuestra oración, hermanos, es de que todos en esta congregación puedan entender lo que voy a leer ahora. Escucha Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino, ¿qué dice? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar, ¿sí? Te agradezco, Señor, esta mañana y este tiempo que nos has dado de predicación hoy día en tu iglesia, Señor. Y te ruego, Dios, por tu misericordia, porque tú, Señor, puedas exponer realmente cómo está nuestro corazón en este día. Y tú puedas exponer realmente, Dios, si hemos confiado, hemos creído en ti, dependemos completamente de Cristo, de su salvación, de lo que la justicia que tú nos provees. O si quizás todavía hay personas acá las cuales están confiando en sus obras, las cuales están creyendo de que van a poder decirte, mira todo lo que yo hice. Cuando sabemos, Señor, de que no alcanza, nada de lo que hagamos alcanza. Te ruego, Dios, de que tú evites en estos estudios que estamos haciendo de tu palabra, que utilicemos mal lo que aprendemos. Que evites, Señor, de que utilicemos tu soberanía como una excusa, sino que nos confrontes el día de hoy con el tema de que nosotros somos responsables de nuestra condenación, responsables de rechazar a Cristo. Pero que si hemos llegado también a la salvación, Dios mío, es gracias a ti, es solo gracias a ti. Todos, Señor, corríamos por otro camino, todos estábamos en nuestro camino a la condenación, pero tú quisiste salvarnos, tú quisiste guiarnos a Cristo. Y hoy día te agradecemos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por esta salvación. Te agradezco, Dios, por este tiempo de estudio y te ruego, Señor, tú puedas obrar en el corazón de mis hermanos, tú obres en el corazón de mis hermanos y los ayudes a comprender cuánta gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús, amén.